Muy buenos días chicos, empezamos una nueva semana y en esta semana de labores vamos a hablar acerca del proyecto quimestral, cómo lo vamos a elaborar, qué vamos a tener en consideración, si tenemos una plantilla o no tenemos una plantilla. Para ello, miren, yo voy a leerles un documento de Word antes de pasar a una diapositiva, ¿sí? En el documento de Word tenemos desglosado punto por punto qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué forma lo vamos a realizar. Entonces, miren, yo me ubicaría en mi documento y tengo lo siguiente, vean. Aquí dice proyecto fin de quimestre, ¿no es cierto? Y obtenemos que las indicaciones que vamos a tener que seguir. Y me dice, durante esta semana los estudiantes desarrollarán un proyecto cuyo tema será matemática, cómo aplicarla y cuál es su aporte a la ciencia y la tecnología. Esas dos preguntas voy a tener que responder junto con una tercera. La tercera pregunta es ¿qué aprendí? Entonces, miren, las dos preguntas del tema más la pregunta ¿qué aprendí? Son esenciales de responder durante este trabajo. ¿Qué más debo tener en cuenta? Miren, se deberá desarrollar una presentación con diapositivas. La tarea es individual y la fecha máxima de entrega son las 23 horas 59 minutos del día 29 de enero del año en curso. Para el desarrollo de esta actividad, entonces, miren, yo de qué me podré valer de los temas que vimos durante el primer y segundo parcial. Tal como ustedes pueden verlo en este momento, este, los temas que yo podría escoger, miren, dado el caso, son de números racionales, potenciación, eh, radicación, multiplicación y división, adición y sustracción de polinomios, el triángulo de Pascal, etcétera. Tengo una infinidad de temas que yo puedo desarrollar para esta práctica. Ahora bien, la presentación, miren, ¿qué va a tener? Va a tener un mínimo de 7 diapositivas, un máximo de 7 diapositivas, 7 máximo, no más de 7, y un mínimo de 4. Pero cuando ustedes observen la plantilla que yo les subo a la plataforma, esta plantilla tiene una carátula que prácticamente no la vamos a cambiar y va a tener una despedida. Entonces, miren, estas dos hojitas, tanto la primera como la última, no deberían ser contadas, ¿sí? Para que me entiendan mejor, para que me entiendan mejor, me voy a ubicar este momento en la diapositiva. Ustedes están observando en este momento ya la diapositiva. Y miren, ¿qué es lo que tengo aquí? Esta es la primera hoja, la carátula que voy a tener. Unidad Educativa Fiscomisional Mater Dei, Matemática, cómo aplicarla y cuál es soporte a la ciencia y a la tecnología. Es la asignatura de Matemática, semana 9. Perfecto, hasta ahí, eso no voy a topar. ¿Qué es la última hoja? Miren, la última hoja es básicamente, perdónenme, pero son las animaciones que tengo lo que me hace entretener un poquito. Miren, aquí estaría nuestra última hoja. Gracias, tampoco lo voy a contar. Entonces, todo lo que quede entre estas dos hojas es el condumio, la parte interesante, lo que cuenta como 4 o 7 hojas, lo que quede dentro de estas. Muy bien. Dicho esto, regreso a mi presentación del Word para seguir viendo. Entonces, ¿yo qué puedo tener? En mi diapositiva yo puedo tener conceptos y definiciones. Yo debo tener conceptos y definiciones. Responder a las preguntas que les decía. Cómo aplicarla y cuál es su aporte a la ciencia y a la tecnología, de acuerdo al tema que usted seleccionó. Responder a la pregunta ¿qué aprendiste? Un ejercicio del libro guía y un ejercicio desarrollado por el estudiante. Las diapositivas pueden tener imágenes, ¿sí? Relacionadas con este tema. Además, miren, con todo esto, aquí está lo que yo les voy a calificar. Y yo voy a calificar que no haya falta de ortografía, que la presentación esté hecha con originalidad, que la hagan súper divertida, que la hagan como para que ustedes mismos la entiendan y puedan aprender mucho más, ¿sí?
Y aquí dice que respete el formato. Y aquí nuevamente les pongo el tema del formato porque miren, el formato tiene que estar enviado con apellido, nombre, curso paralelo, semana 9. Entonces, en mi caso sería morocho, guión bajo, Henry, guión bajo, noveno de, guión bajo, semana 9. Y así quedaría mi formato. Y adicional la firma de su representante. También se va a considerar en la tarea que la misma sea entregada a tiempo y que la elaboración del trabajo sea entre 4 a 7 diapositivas, no más, de 4 a 7 diapositivas, con el contenido que yo debo presentar. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, dicho esto, yo puedo venir y mostrarles el ejemplo de cómo está en este momento o cómo sería una presentación, ¿sí? Entonces, miren, empezamos. Aquí está la presentación, la carátula que no va a cambiar. Y empezamos, vean. Yo escogí el tema, productos notables. Y como subtema, ojo, opcional esta partecita del subtema, yo le pongo cuadrado de un binomio. ¿Por qué? Porque tengo que recordar que los productos notables abarcan algunos temas. Entonces yo voy a hablar acerca de el cuadrado de un binomio. ¿Y cómo aplicarlo? Pues lo hago sencillito, miren. Yo parto de un cuadrado. Y este cuadrado tiene un lado A y un lado B. Y el lado A es mayor al lado B. Muy bien. Lo señalo. Y dado que es un cuadrado, en la vertical yo también voy a tener que el lado A es mayor al lado B. Entonces me voy a encontrar con algo como esto. Si yo trazo unas líneas imaginarias en medio de las dos rectas o de los dos tamaños A y B, me encuentro con esto. Y vean, aquí se forma un cuadrado grande y aquí se forma un cuadrado pequeño y dos rectángulos del mismo tamaño. Un cuadrado grande, un cuadrado pequeño y dos rectángulos más pequeños o del mismo tamaño, digamos así. Entonces, este cuadrado grande, el área total de este cuadrado grande, ¿a qué voy a hacer igual? Miren, a la área total de este cuadrado pequeño, de este cuadrado amarillo, más el área del cuadrado verde, más las dos áreas de los rectángulos. Miren, área del cuadrado amarillo, área del cuadrado verde, más el área de los dos rectángulos. Pero miren, dado que esto es un cuadrado y su lado mide A, ¿qué me dice el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es igual a lado a cuadrado. Lado al cuadrado. Entonces, si mi lado mide A, el lado al cuadrado será A al cuadrado. Si este lado mide B, entonces el área de ese cuadrado verde será B al cuadrado. Y el área de un rectángulo es base por altura. Si la base mide A, la altura y la altura B será AB. Y si la base mide B y la altura A, será BA. Ojo, pero aquí yo tengo que recordar que da lo mismo BA que AB, por lo tanto lo anoto así. Aquí hago términos semejantes y miren, A cuadrado más B cuadrado más 2AB, porque sumé AB más AB me da 2AB. Y lo ordeno, A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Entonces yo tengo que el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera cantidad por la segunda y más el cuadrado de la segunda cantidad. Ahora miren, yo pongo dos ejemplos del libro, 3x más 2y. Traten de hacerlo, traten de recordar a qué era igual eso. Yo sé que lo pueden hacer, lo hemos hecho. Sí, yo sé que lo pueden haber. Cuadrado de un binomio, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual el cuadrado de un binomio? ¿Lo recuerdan? ¿O se los refresco? A ver. ¿Lo recuerdan o se los refresco? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, a ver, aquí yo voy a tener el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera cantidad por la segunda y más el cuadrado de la segunda cantidad. 9x al cuadrado más 12xy más 4y cuadrado. ¿Qué pasa si yo tengo un ejemplo del libro mismo? Vean, es una resta.
pues no cambia. Cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera por la segunda y más el cuadrado de la segunda cantidad. Sumo todo y me queda este valor. Ahora vengo con las definiciones. Entonces miren, yo puedo empezar con las definiciones o puedo empezar con cómo aplicarlo. ¿Sí? Da igual. Lo importante es que tengamos todo lo que dice la diapositiva. Definiciones, cómo aplicarlo, cómo ayudó a la ciencia y a la tecnología, que aprendí. Entonces yo sigo avanzando. La definición de productos notables me dice, miren, una definición yo la puedo sacar, bien sea del libro o bien sea de internet. Yo en este momento me ayudé de una definición de internet, pero también conseguí una imagen del libro. Y dice, los productos notables son productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. Estas operaciones son fáciles de recordar sin necesidad de efectuar la multiplicación correspondiente. Aquí una imagen que me dice exactamente lo mismo acerca de los productos notables. Y aquí hablo del cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio puede ser en suma o puede ser en resta. ¿Cuál es la diferencia? Que el segundo término va a cambiar, tan simple como eso, el segundo término es el que cambiaba. Si era en suma va a ser suma, si era en resta, el segundo término va a ser una resta. Por ello, lo más fácil para mí es expresar esto. Se puede apreciar en la primera diapositiva que uno de los temas tratados dentro de los productos notables es el cuadrado de un binomio, el cual no se expresa que sea una suma o resta de dos términos al cuadrado. Su resultado será el cuadrado del primer término más o menos. Si es suma es más, si es resta es menos. El doble producto del primer término por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. Se acabó. Pelado el pollo está ahí. Y pues agrego una imagen que me da a entender lo que acabo de decir. Entonces, mire, puse texto, puse una imagen y avanzo con cuál es su aporte para la ciencia y la tecnología. Entonces, yo pongo lo que yo considero. Considero que el desarrollo de los productos notables aportaron a la ciencia y a la tecnología tiempo, pues los productos notables son operaciones algebraicas que no necesitan desarrollar paso a paso, sino con la ayuda de ciertas reglas, de los mismos se los puede resolver de forma inmediata. Al desarrollarse de esta forma, se ahorra tiempo que puede ser empleado para desarrollar otros datos que pueden ser de vital importancia. ¿Qué aprendí? Vean, yo al aplicar los productos notables me di cuenta que al aplicar, aprendí que mediante el cuadrado de un binomio puedo calcular el cuadrado de un número sin usar calculadora, usando únicamente el cuadrado de un número grande que yo conozca. Entonces tal vez eso puede resultar confuso y pongo el ejercicio para que se me entienda. Vean, yo digo, ejemplo de ejercicio. Calcular el cuadrado del número 104 sin usar la calculadora a partir del cuadrado de un binomio. Entonces miren, lo primero que haré es transformar ese 104 en la suma de dos números cuyos cuadrados yo conozca sin necesidad de usar calculadora. Entonces miren, 104 yo puedo decir que es 100 más 4. ¿Por qué? Yo sé cuánto es el cuadrado de 100 y cuánto es el cuadrado de 4. El cuadrado de 100 va a ser 100 más 2 ceros, es decir, 10.000. Como me pide el cuadrado de 104, yo a este valor que está aquí, 100 más 4, lo voy a elevar al cuadrado. Y miren, al tenerlo así, ya tengo el cuadrado de un binomio. Y pues resuelvo. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado de la primera cantidad más o menos el doble producto de la primera cantidad o primer término por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Hago las operaciones. 100 al cuadrado, 10.000. 2 por 100, 200 por 4, 800. 4 al cuadrado, 16. Entonces anoto la respuesta, vean. 104 al cuadrado es 10.816. Y he cumplido con estas diapositivas todo lo que me pide el ejercicio. Vean, tengo las preguntas. ¿Y cuáles eran las preguntas? A ver, recordemos. Muy bien. La primera pregunta es ¿cómo se aplica? La segunda pregunta es ¿qué aportaron a la ciencia y a la tecnología? La tercera pregunta es ¿qué aprendí? Tiene un ejercicio o algunos ejercicios del libro y tiene un ejercicio desarrollado por el estudiante. Y al final consta la firma del representante con el número de cédula. Y muchas gracias, me despido. Eso es todo lo que va a contener nuestro proyecto de fin de quimestre.
Espero, chicos, que con esta pequeña guía se haya podido entender y podamos lograr un trabajo sumamente práctico. Nuevamente, entonces les preguntaría, ¿cuáles son las 3 preguntas que nosotros debemos responder? A ver, ¿quién se anima? ¿Los recuerdan o no los recuerdan? A ver, entonces sería, ¿cómo aplicarla? ¿Cuál es su aporte a la ciencia y a la tecnología? ¿Y qué aprendí? ¿Sí? En base al tema yo seleccionado. ¿Qué más va a tener mi trabajo? Conceptos y definiciones. Va a tener ejercicio del libro y va a tener un ejercicio desarrollado por el estudiante, que puede ser un ejercicio del deber o puede ser un ejercicio de internet. Ya cómo se adapten ustedes o cómo lo logren hacer de la mejor forma depende de cada uno de ustedes, mis chicos, ¿sí? Recuerden entregarlo a tiempo y yo creo que no habría más que indicar por el momento. De mi parte, chicos, decirles muchas gracias por la atención y nos estaríamos viendo en el refuerzo. Recuerden, tienen mi número. Cualquier duda que les surja, no duden en hacérmela a través de WhatsApp. Un fuerte abrazo, chicos. Dios los bendiga.